Este episodio de Herejes, el podcast, es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Hola, yo soy Bobby y como siempre me acompañan mis compañeros. Primero Vasco, nuestro hermoso albiceleste. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, bien, muy contento de hoy. No sé, o sea, creo que se va a sorprender la audiencia y los que vean en YouTube que soy pelado, que siempre me ven con gorra. Yo sé que creían que abajo de esa gorra había una melena gigantesca, pero no, muchachos, no tengo un solo pelo, ni de tonto, ni de inteligente, ni de nada, y me gusta mucho que sea así. Lo que pasa es que siempre tengo una luz que hace que brille todo esto, y hoy, como estoy un poco mejor iluminado, me saqué la gorra ante la insistencia de mi amado Alejandro Durán. Sé que no soy el único que lo ama, pero soy al que le dice que se saque la gorra. Exacto. Así que acá estoy. Y muy contento, la verdad que creo que el programa de hoy va a estar buenísimo. Como ya lo dijo, nos acompaña el galán de este balneario llamado Herejes, el podcast, el corsario Alejandro Durán. ¿Qué pasó, raza? Oigan, no, pues este programa se va a poner de bolas. Va a estar a toda madre. Vamos a estudiar muy bien la historia de Juárez y las leyes de reforma y todo este relajo que se trajo con Maximiliano. Y tenemos unos aportes interesantísimos que trajo Vasco respecto de Maximiliano. No se lo pierdan. Quédense con nosotros. Sí. Se va a poner buena la plática sobre el presidente de bolsillo. Cabrón, sí, respetuoso, güey. Pues, vos sabés, voy a contar un spoiler. Voy a contar un spoiler importante, pero así después podemos tratar seriamente el tema como lo merece. Pero vos sabés que cuando muere Maximiliano, que Juárez nunca lo conoce, pero recién lo va a ver cuando está el cadáver, Juárez dice, lo único que dice es: pensé que era más alto. Maximiliano medía 1,88 m, medía Maximiliano. Benito Pablo Juárez García nace el 21 de marzo de 1806 en el pueblo de San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca. Este pelado queda huérfano a los 3 años. Permanece al cuidado de sus abuelos paternos, así como sus hermanas, que es María Josefa y Rosa. Él tenía una hermana menor también que se llama María Longinos, pero bueno, ella se queda al cuidado de su tía Cecilia García porque su madre muere al parirla, y entonces pues deciden ahí por organización familiar que se quede la hermana de la mamá con ella. Los abuelos mueren al poco tiempo y quien se encarga de Benito va a ser su tío Bernardino, quien Juárez lo menciona mucho en su libro, en Apuntes para mis hijos. Si lo pueden leer, se lo recomiendo. Y bueno, él le enseña en sus ratos libres a leer, y también él manifiesta que su tío constantemente le está diciendo lo útil y conveniente que es hablar el idioma castellano. En el pueblo de Juárez no había escuelas. ¿Qué idioma hablaba Juárez? ¿Cuál era el idioma? Zapoteco. Okay. Él, había solo 20 familias, güey. No había escuelas y solo había 20 familias en el pueblo. Entonces, pues imagínate, güey, todos hablaban zapoteco, 20 familias, pues su avance académico realmente se vio pues mermado, ¿no? No tenía cómo aprender más. Había 20 familias. Y encima alrededor de Juárez se morían todos, porque se le morían los padres, se le morían los abuelos. Así es, moría mucha gente. Es un momento en la historia en el que muere mucha gente. Sí. Pero bueno, como era común en ese entonces, la gente pobre que dejaba los pueblos, lo hacía para ir a Oaxaca, porque pues en Oaxaca estaba todo. Y la gente que se iba a Oaxaca se iba de servidumbre de las casas particulares,
y de esta forma conseguían que les enseñaran a leer y escribir. Y pues en ese entonces era tan común esto que las casas estaban llenas de jóvenes y de ambos sexos. Benito llega a la casa de Antonio Maza porque un día decide partir, se escapa de la casa de su tío y se va caminando a Oaxaca. Él tiene 12 años de edad y llega a la casa de Antonio Maza, donde trabaja su hermana. La hermana que trabaja ahí es María Josefa. Ella es cocinera en esa casa y lo encuentra en la calle y se lo trae y le da de comer ahí, de cenar, y se lo presenta a la familia de Antonio Maza y ellos lo arropan 3 semanas. Ahí se va a quedar con ellos mientras hace labores de campo, y en ese tiempo va a conocer a la figura más importante de su vida probablemente, que es Antonio Salanueva. Prácticamente, bueno, no, él se queda en esa casa por la hermana, si no, no hubiera sido aceptado. Se queda en la casa por la hermana. Pero él no iba buscando a la hermana, él iba al o sea, fue casualidad. No lo dice, pero yo pienso que finalmente debe de ir buscando a alguien porque iba a llegar solo al pueblo. Entonces, finalmente, no sé cómo, pero da con la hermana. Y en Oaxaca se hablaba español. Sí, en Oaxaca sí se hablaba español porque había mucha gente criolla, güey. Entonces, estos güeyes lo que hacían, lo que hizo, fueron presentarle a Antonio Salanueva. Antonio Salanueva, hace un clic con Benito. Este güey es un sacerdote franciscano que también era encuadernador y empastador de libros, y le ofrece mandarlo a la escuela para que aprendiera a hablar español, para que aprendiera a leer y escribir y hablar español, ¿no? Salanueva es un tipazo que cuida mucho a Benito, y Benito incluso en su muerte, las últimas palabras de él son que no había conocido a una persona más honesta en su vida que Antonio Salanueva. Y bueno, pues para Benito Juárez obtener la educación fue bastante difícil. Él entra al colegio, a la escuela real. Y bueno, en esa escuela lo que cuenta Benito Juárez es que discriminaban un chingo a los indígenas y a la gente humilde, porque los metían a todos en un salón con muchísima gente y a los otros en salones con maestros bien chingones, y a esos güeyes les daban a lo que Benito Juárez decía que eran ayudantes sin vocación para estudiar. O sea, es para enseñar. Las escuelas públicas de hoy. Prácticamente, güey. Entonces, los discriminaban en el término estricto de la palabra discriminar. Los separaban por ser indígenas y les daban clase en otro lugar. En el misma escuela, pero en otro salón con chingo de gente. Sin, exacto. Eso pese a ser enviado por el cura. Fíjate, sí. Sí, güey. Mirá. Entonces, debido a esto, Benito toma la decisión de abandonar la escuela real para entrar al seminario. El padrino Antonio Salanueva acepta su decisión y además lo apoya económicamente, porque para poder entrar al seminario, además de que ibas a entrar para sacerdote, tenías que tener lana, güey. Entonces, pero si eras indígena zapoteca o indígena de cualquier raíz y estabas adoptado por un español, podías entrar con los bienes de ese español. Y Salanueva es lo que hace, lo protege y lo mete con sus bienes. Entonces, el 18 de octubre de 1821, Juárez entra a estudiar gramática latina al seminario sin saber absolutamente nada de gramática castellana y además sin haber cursado una sola materia de nivel primaria, güey. Entonces, como dato cultural, para irnos ubicando en el tiempo, más o menos el 27 de septiembre, no más o menos, el 27 de septiembre había concluido la lucha por la independencia de México. Entonces, en el tiempo que Benito Juárez termina los estudios, es ese, y los termina con excelencia, güey. Que es gramática latina, lo que estudió, con excelencia la pasa, y su tío le propone estudiar teología moral. Esto con el fin de que obtenga la orden de sacerdote pronto, güey. Y entonces Benito Juárez dice, no mames, ni de pedo, güey, yo no quiero ser sacerdote, güey. Dice, no. Entonces habla con Salanueva y le dice, no, güey, ¿sabes qué? Pues yo soy muy pequeño, güey, quiero seguir estudiando, quiero ver qué onda y no tengo edad para ordenarme. Y aquí Salanueva le dice, ¿sabes qué, güey? Tienes razón, vamos a hacer lo que tú quieras, sigue estudiando. Y bueno, pues pero aquí todavía Juárez no le confiesa que no quiere ser sacerdote, nada más le dice que quiere seguir estudiando. Entonces, en 1827 concluye sus estudios de arte
y nuevamente gana el grado de excelencia y además sale con honores por parte de los sinodales y por estrategia va a estudiar teología, güey. ¿Por qué por estrategia? Bueno, porque era necesaria la materia para seguir estudiando y además con eso le daba gusto a su padrino y retrasaría la ordenación. Entonces, ¿cómo la retrasaría? aquí, pues, porque antes eso lo hubiera adelantado, ¿no? No, porque finalmente él tendría que, al seguir estudiando en el seminario, pues no puede ordenarse, tiene que continuar. Okay, porque aquí hay una razón, es buena pregunta, Bobby, porque hay una razón. Cuando los seminaristas llegaban a un nivel, a un nivel que ya puedan ordenarse y si ordenaban, terminaban siendo los padres de homilía. Pero si seguían estudiando, se volvían sacerdotes casi científicos, güey. Entonces era importante para él seguir los estudios, aunque en su cabeza no estaba. Me imagino que tenía más posibilidades de seguir accediendo a más estudios todavía. Exactamente. Claro. Si no, te mandaban a un pueblo a hacer misión o a hacer exactamente. Y se terminaba todo. Pero él nunca quiso ser sacerdote. No, él nunca. Sí. Él lo estaba aprovechando para los estudios. Exacto, él aprovecha el seminario para los estudios. Entonces, qué cagado que la misma iglesia le estaba dando armas al güey que después les iba a dar en la madre. Bueno, pues sí, de alguna manera sí. Lo dice bien en su libro, él dice hay que tener en cuenta que la gente pobre y particularmente los indígenas, la única forma de crecer de manera intelectual era entrar al seminario conciliar, güey. Entonces, el problema radicaba en que lo único que daban en esos seminarios conciliares era gramática latina, filosofía, pues tal vez física elemental y teología y se chingó. Entonces, pues cada vez que él iba creciendo, pues se acercaba más su final, güey, para ordenarse como sacerdote. Y ya estaba en las últimas, Benito, güey, y decía, no mames, ¿qué voy a hacer, cabrón? Y entonces pasa algo bien interesante, güey. Para fortuna de Juárez, el Partido Liberal gana mayoría en el Congreso. Y con esto llega la creación del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que este instituto era totalmente externo al clero, porque era de corte liberal y además estaba destinado para la juventud y la enseñanza y daban ramos de educación que no había en otras escuelas, ¿no? Entonces Juárez dice... Esto ocurre en el Congreso de Oaxaca o en el Congreso Nacional. Sí, no, en Oaxaca. Ok. En Oaxaca, sí. Entonces, pues Juárez, después él se va a pronunciar respecto de esta decisión de haber hecho la institución ya grande y lo dice con estas palabras. Es la medida más importante por sus trascendencias saludables y que hará siempre honor a los miembros de aquel Congreso. Entonces, y así me salvaron, en otras palabras, sí, me salvaron, cabrón, de ser exactamente. y así fue que en agosto de 1828 Juárez pasaría a estudiar jurisprudencia al instituto y en el cual ¿te imaginas la plática incómoda con el tío? Así de, no, tío. No, pues... el tío siempre lo apoyó, güey. Cuando le dijo que se iba, él dijo, vete, güey. O sea, no tuvo broncas con el tío, güey. Así de, no, tío, ¿sabes qué? La neta es que quiero ser abogado, no quiero hacerle al Cuando se fue a la escuela de jurisprudencia, le dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir ahí, güey. Quiero ser abogado. Y le dijo el tío, vas. Yo lo que estaba pensando era un Juárez si hubiera terminado cura, ¿no? Con su metro. ¿Cuánto medía? Metro 50, está bien, ¿no? Chaparro, güey. Una cosa así. Y no hubiera sido el favorito de las viudas del pueblo, no hubiera recibido la comida y todo, no hubiera tenido un buen destino como cura de pueblo, me parece. ¿Quién sabe? Porque era un pinche genio, güey. Pero por la labia, ¿no? Puede ser. Entonces, aquí es importante este instituto porque este instituto va a destacar porque todos desde el director hasta los profesores, todos eran liberales. Entonces, era una institución que iba a ser duramente criticada por la iglesia. Y incluso la iglesia la denominaría como la casa de la prostitución, güey. Ahora, ¿era una institución pública, educativa, laica en ese momento? Era por los liberales, sí. Wow. Entonces, ¿qué año estamos hablando? Estamos en el 1828.
Impresionante. Entonces, a los catedráticos y a los discípulos les llamaban herejes y libertinos, güey. Así los conocían. Pero chingos de alumnos de la escuela finalmente claudican, güey, porque era tanta la presión social que ejercía la iglesia que los molestaban de tal manera que se salían, güey. Entonces, bueno, Juárez se queda y a partir de aquí, güey, ya no va a haber marcha atrás. Juárez se empapa de ideas liberales, incluso se enlista en la milicia cívica tras la amenaza de la invasión española por el istmo de Tehuantepec en 1829. Y sería nombrado teniente de una de las compañías que se organizaron para defender la independencia nacional. Esto todo de orden civil, nada militar. Entonces, en 1830 lo nombran encargado del aula de física del instituto y en el 33 se vuelve el rector. ¡Wow! Imagínate, güey. En ese ¿Pero qué edad mismo tenía? año, 20 y güey. pico de años. Pues échale, güey. Nació estamos en el 33. Juárez nace en 1806. Por eso, 27 Sí, güey. años. Sí. Bueno, ese mismo año, en el 33, Juárez va a ser electo diputado del Congreso y también ayudante del comandante general Isidro Reyes. Este cabrón es importante porque este güey defendió la plaza contra Canalizo. Canalizo va a ser el presidente de la República en el 43 y 44. Por eso es importante el dato. Entonces, en el 34, Juárez aprueba su examen finalmente de jurisprudencia, le expiden su título de abogado y a los pocos días es nombrado magistrado interino de la Corte de Justicia. Ese cargo lo va a representar muy poco tiempo. Hay que recordar que en la historia de México en este tiempo, pues México es una pinche olla express, güey. Están las pinches peleas entre liberales y conservadores. Todo el tiempo es un sub y baja entre el clero y la política conservadora, que gozaba de un chingo de privilegios y de beneficios, ¿no? Bueno, ya estamos en el 34. 50 presidentes en 40 años. Fueron, exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, en el 34 el pensamiento liberal ya había ganado un chingo de batallas y se había logrado la apertura de varios centros de estudio. Sin embargo, la iglesia y todo su lado conservador va a luchar para reorganizar las cosas para su conveniencia. Esto va a pasar todo el tiempo. Y aquí ocurre algo interesante, el pueblo de los Isha. Esta anécdota es muy buena porque a Juárez le llegan unos indígenas y le dicen, oye, cabrón, este padre, güey, del pueblo se está pasando de lanza, güey, nos está extorsionando. Había cabrones que ahorraban hasta un año para pagar el diezmo. Y Juárez dice, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué, cabrón? Entonces va y denuncia al padre junto con todas esas personas al tribunal eclesiástico. Y entonces se va el proceso, güey. Y de repente le avisan a Juárez, güey, todos tus clientes están en la cárcel. Y Juárez dice, ¿por qué, güey? Entonces se va al tribunal, güey, y les dice, oye, y presenta su escrito, y ahí pues, se apersona, y le dice, no, güey, tú no tienes nada que hacer. ¿Cómo no? Mira, aquí están mis papeles y la madre. Presiona al clero y lo meten a la cárcel por primera vez. Juárez va a estar 9 días en la cárcel y sale bajo fianza. Este es su primer encuentro con la cárcel, pero Juárez aquí comienza a ver a la iglesia ya como un enemigo del pueblo y de él mismo, y lo incita a tener como propósito trabajar de manera constante contra los privilegios de la iglesia y la clase conservadora. Y para Juárez el problema está muy claro, ¿no? Es la legislación. Él dice, pueden cambiar los puestos, pueden estar los liberales y los conservadores, y pueden los liberales ocupar los puestos, pero mientras la ley no cambie y mientras la ley no le quite los fueros que ocupan la iglesia y el eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa, la religión del Estado, la posesión del clero respecto de numerosos bienes sobre los que, pues obviamente establecía su poderío, pues las cosas no van a cambiar. ¿Qué es lo que pasa en la política siempre, ¿no? El poder real, que es el que está detrás después pueden cambiar los jugadores, pero cuando el poder real es el que está y el que ya tiene armada toda la estructura para su conveniencia, se queda tranquilo a esperar que cambien los políticos, ya sea en época de guerra en el 1840 o hoy en día. Digamos, ese es el problema que no se cambia porque no se quiere cambiar. Él tuvo la grandeza o la valentía o el momento que lo ayudó o lo que sea de poder hacer eso, de pretender hacerlo, ¿no?
Así es. Y bueno, pues en 1841 Juárez va a ser nombrado juez de primera instancia del ramo civil y Hacienda en la capital del estado. El 31 de julio del 43 se casa con Margarita Maza, que es la hija de Antonio Maza, la hija adoptiva de Antonio Maza. En 1844 el gobernador del estado lo nombra secretario del despacho del estado y a la vez es nombrado vocal de la asamblea departamental. ¿Qué es la asamblea departamental, cabrón? Pará, yo voy un paso antes. ¿Qué es el secretario del despacho del estado? Pues es el que va a manejar todo lo que el despacho del gobernador. O sea, como una jefatura de gabinete, digamos. Haz de cuenta. Okay. Y bueno, luego va a ser nombrado vocal de la asamblea departamental. Aquí quiero hacer una pausa porque hay que recordar que en el periodo que transcurre del 5 de octubre de 1835 al 22 de agosto del 46, México el Estado mexicano ya había cambiado su denominación al de Departamento de México. Y en este tiempo, pues, esto ocurre porque el sistema federal es sustituido por uno de carácter conservador, güey. Entonces, o sea, un sistema unitario regido desde la Ciudad de México. Ajá. Entonces, los 4 órganos legislativos que operaron en ese territorio mexicano, en el que es el actual Estado de México, va a ser la Junta Departamental de México desde el 35 hasta el 43 y a partir del 44 al 46 va a ser la Asamblea Departamental de México, que es cuando ocupa este cargo Juárez. A los pocos meses de ese nombramiento lo nombran fiscal segundo del Tribunal Superior del Estado. Fíjate la edad que tiene, güey, y los cargos que ha llevado. En el 45 es electo por mayoría como diputado de la Asamblea Departamental. En el 46, como les digo, se disuelve esa Asamblea Departamental y esto fue como consecuencia a una sedición militar, güey. Esta sedición fue dirigida por el general Paredes, quien desobedece las órdenes presidenciales y que eran de marchar a la frontera norte porque estaba amenazada con la intervención de Estados Unidos. Y se pronuncia en la hacienda de Peñasco, en San Luis Potosí, y marcha a la capital para posesionarse del gobierno, entregándose completamente al partido monárquico conservador. Aquí el Partido Liberal, apoyado por el Partido Santanista, logra destruir la administración conservadora y se queda provisionalmente en la presidencia Mariano Salas. En Oaxaca se secunda este movimiento contra Paredes por el general Juan Bautista Díaz. Se nombra una junta legislativa y un poder ejecutivo compuesto por 3 personas por la Junta de Notables, y aquí en esas 3 personas también está Juárez. El gobierno general cesa la junta legislativa, dejando de encargado únicamente a Simeón Arteaga, y Juárez vuelve a su puesto de fiscal en el tribunal, pero Arteaga lo disuelve y reorganiza a las personas y en consecuencia nombra a Juárez presidente del Tribunal de Justicia. El gobierno general convoca a la nación para que elija a sus representantes para la reforma de la Constitución del 24 y Juárez es señalado por Oaxaca. Estamos en el 46 y Estados Unidos ya tiene invadida la República Mexicana, en lo que conocemos como la Batalla de Tabasco. El gobierno aquí carece de fondos, güey. No tiene ni un pinche peso para enfrentar la guerra. Y bueno, pues el Congreso tiene que facilitar los medios para adquirirlos. Y aquí empieza un desmadre, güey, porque el problema va a ser que el país se encuentra partido en 2. Uh-huh. Y con una guerra ideológica que lo volvía cada vez más débil para enfrentar una guerra como esa, güey. Entonces, después de la batalla de Tabasco, sigue la batalla de la Angostura. No sé si han leído sobre esta batalla, pero es donde Santa Anna comete el error, la cosa más rara de movimiento de guerra que hay. Y es lo que se le critica mucho. Va ganando la batalla contra Taylor, y entonces Santa Anna, en la noche de ese día, ganando la batalla, se retira y dice, ya gané, y se sale, y pierden la batalla, güey. Entonces, y finalmente él
Ante la falta de los insumos que les digo para la guerra, el diputado de Oaxaca, Tiburcio Cañas, lanza una iniciativa al gobierno en la que pretenden hipotecar los bienes que administraba el clero para facilitar los recursos para la guerra. Este dictamen se presenta el 10 de enero del 47 y se aprueba en lo general, güey. Pero en lo particular, los pinches conservadores se ponen bien pendejos, güey. Y además eran mayoría en el Congreso. Y entonces le dicen, no, ni madres, güey. No vamos a pasarla así. Empiezan a pelear artículo por artículo, adición tras adición. Lo hacen bien cabrón. Y hasta la pinche mañana del 11 de enero finalmente sale el dictamen. Pero en versión sale no todo, abogado, ¿eso qué significa? Pues ya salió un dictamen todo como no lo querían y muy fácil de tumbar, pero antes de que pueda haber cualquier represalia al dictamen, Santana llega a México, güey, a la Ciudad de México. Y Santana tumba el dictamen, güey, y les dice que fíjate, el dictamen hacía que la iglesia diera 15 millones de pesos para la guerra, y Santana se echa ahí una pinche chancaquilla con la iglesia y termina en una aportación voluntaria de 100,000 pesos, güey. Entonces, no tienen dinero, güey. Vale madre el dinero otra vez. Entonces, el clero y los moderados y los conservadores redoblan sus esfuerzos, quitan de la presidencia a Valentín Gómez Farías, quien era considerado el jefe del Partido Liberal. Y pues la historia que sigue, pues es conocida por todos, güey. La toma de Veracruz, la caída de Villahermosa, la defensa en la Ciudad de México, Lomas de Padierna, la defensa de Pedro Anaya, de Pedro María Anaya, Molino del Rey, y finalmente culmina en el castillo de Chapultepec. Aquí nace el mito de los niños héroes. Que es 100% real, no fake. Sí, claro. No vamos a entrar en ese pinche tema porque es una mamada, güey. No mames, güey. Qué ganas de entrar igual, si no fuera porque vamos a estar mucho tiempo. Pero no. Otro capítulo, para otro capítulo. Los niños héroes es una mentada de madre, güey. Pero bueno. La guerra finalmente termina, se firma el Tratado de Cahuenga el 13 de enero del 47 en Los Ángeles. Este tratado es importante porque termina el conflicto en California y se inician las negociaciones de paz que culminan con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual fue redactado en su totalidad por Estados Unidos y le otorgó el control completo de Texas, es decir, toda la tierra al norte del Río Bravo, Alta California y Santa Fe de Nuevo México. Para esto, pues México ya pierde lo que significaría el 55% de su territorio nacional en ese momento, que son 2.100.000 kilómetros cuadrados. Viendo de manera fría los hechos, las razones por las que perdimos este territorio, güey, pues son las mismas por las que hoy en día, las mismas que hoy en día nos impiden avanzar, güey. Nuestra división interna, nuestra polarización social que siempre nos ha caracterizado, los intereses de unos sobre otros, una muestra profunda de ignorancia y el desconocimiento total de la historia de nuestro país, ¿no? En 1847, Juárez regresa a Oaxaca. En ese año es nombrado gobernador interino, tiene grandes logros en el estado, logra un equilibrio económico, obras públicas, en particular en caminos, duplica el número de escuelas, crea el puerto de Huatulco, construye también el camino hacia la capital, de Huatulco hacia la capital, lo que hace que reduzcan los costos de la mercancía que llega del puerto de Acapulco y Veracruz, reorganiza su Guardia Nacional y deja la economía en muy buen estado. Bueno, durante su gobierno toma una decisión y que va a pagar más tarde, güey. Y es la de prohibir la entrada a Santana a Oaxaca. Acuérdense que Santana viene exiliado, güey, porque Estados Unidos lo viene tomando México y este güey corre y él le dice a Oaxaca no entras, cabrón, y lo deja en la calle y esto Santana nunca lo va a olvidar, güey. Entonces, en 1852, Juárez deja de ser gobernador y se le nombra director del Instituto de Ciencias y Artes, donde él estudió, y además va a ser catedrático de Derecho Civil. En el 53... Me interesa, me quedé pensando en lo de Santana. ¿Cómo Ajá. funda él el impedimento? Si es que lo tenés o lo sabés, porque me gustaría saber cómo funda él como gobernador el impedimento a Santana para entrar en el estado. Es que ¿Lo no acusa tiene... de traidor? No. Él sí, a Santana lo acusan de traidor, pero además acuérdate que los estados están divididos por liberales y conservadores. Entonces tienen una guerra interna, güey. Entonces Juárez dice, no mames, aquí no entras, güey.
Y como ya Santa Anna viene madreado, viene cojeando, ya no puede pelear contra Juárez. Y Juárez le dice en él. Y bueno, Santa Anna se emputó, pero bueno, ahí ni modo, ya venía se la tragó. porque ya no tenía pierna, o ahí todavía tenía pierna. Fíjate que ese dato no lo tengo porque estudié a Juárez. Ok, luego para otro día. Para ver si la cojera era de verdad o nada más fingida. Bueno, dijo que se la tragó, así que alguna cojera había. En 1853, Santa Anna llega nuevamente al poder por 11ª vez y ordena el encarcelamiento de Juárez, güey. La dictadura de Santa Anna va a durar del 53 al 55 y en la cual se vive una caída económica sin precedentes y también termina con la venta de la mesilla, güey. Entonces, pues la venta de la mesilla va a ser la gota que derrame el vaso. Y el golpe primero final de la memoria de Santa Anna. Así es. El 1 de marzo del 54 se firma el Plan de Ayutla, que fue pues la consecuencia del levantamiento de militares inconformes con las medidas del gobierno central. Recordemos que Santa Anna en la temporada de Santa Anna, en esa dictadura, es cuando ponen los impuestos a las ventanas, a tener perro, a tener no sé qué, pura mamada, güey, porque estamos bien jodidos, güey, no había lana. Entonces... Así estamos en Argentina ahora, así que no hay que reírse tanto. Acá acá igual, que hay impuesto al refresco, impuesto a las mamadas que compras en internet, está cabrón. Entonces, se afecta pues la autonomía fiscal, güey, y los intereses personales. Y ese movimiento alcanzó dimensiones, o sea, la revolución de Ayutla, pues alcanza dimensiones de revolución y agrupa a las personas que se van a identificar como liberales. Santa Anna finalmente abandona el país el 9 de agosto del 55 e Ignacio Comonfort logra apaciguar las aguas entre los grupos rivales porque este pelado era un conciliador nato, güey. Y entonces logra que se reconozca como jefe a Juan Álvarez, güey. Este es el movimiento más importante de Comonfort, güey. Logra que Juan Álvarez se llegue a la cabeza. Comonfort era liberal. Sí y no, güey, porque Comonfort es un güey que se vende para todos lados, güey. Después vamos a ver eso. Pero bueno, Comonfort, en ese momento, Juan Álvarez queda como liberal y bueno, es nombrado presidente interino el 4 de octubre de ese mismo año y nombra a varios secretarios. Entre ellos está nuestro don Benito Juárez. En este momento ya había dado grandes pasos la instauración del nuevo orden liberal. Y recordemos que Juan Álvarez promulga la ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, la cual es obra de Juárez. Y pues más tarde la vamos a conocer como la ley Juárez, ¿no? Claro. Y esta ley es bien importante, cabrón, porque... A ver, explícanosla para los no abogados. Órale. Mira, la ley Juárez se destaca por la abolición de los fueros eclesiásticos y militares en materia civil y penal, la abolición de los tribunales de comercio. Estos estaban compuestos por comerciantes, güey, y letrados. Y la ley Juárez ordenó que los asuntos que se llevaban ahí, se llevaran en los tribunales del fuero común, donde se resolvía de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial. Entonces, vaya, sin desconocer la naturaleza y exigencias propias de la materia mercantil, la puso bajo el conocimiento de la justicia ordinaria y la sustrajo de los cuerpos gremiales de comerciantes, cabrón, que eran los que tenían apoderado ese pedo. Esto es súper importante, güey. Sí, esto es súper importante porque esta letra todavía está en nuestra Constitución y es la que rige la ley de amparo de nuestra nación, güey. No se puede juzgar a nadie por tribunales especiales. Entonces, podemos ver esto, si quieren checarlo los que nos están escuchando, en el artículo 42 de las disposiciones generales de esa ley. Ahí lo encuentran, está en internet y si quieren se los pongo. Bueno. Que además, perdón, pero sí, la ley Juárez viene junto con un paquete de leyes que sacan otros asesores también de ese gobierno en ese momento. No, esas van a ser las de reforma, ¿no? No, pero por lo que yo leí, en ese momento se disponen unas primeras leyes que después son profundizadas por las leyes de reforma. Las de bienes, ¿no?
Sí. Exacto, las de bienes Sí. en las cuales no se le quitan los bienes todavía, pero sí se prohíbe que adquieran nuevos bienes cualquier tipo de corporación. Y que enajenen, ¿no? Exactamente. Eran sociedades civiles y el clero. Sociedades civiles, que me parece que lo habla como corporaciones, porque también había un problema ahí, que fue una de las cosas que se le criticó, y que después tiene mucho que ver con Maximiliano, que es que eso terminaba incluyendo a las comunidades indígenas de cierta forma. Que eso no fue dispuesto por Juárez, sino por otro que contemporáneo. Ahorita Juárez todavía no está en el poder, por eso exacto, sí, tiene razón. Exacto. Pero la ley Juárez es importantísima. Entonces, bueno, aquí otra cosa que es muy importante es que la determinación de establecer tribunales de distrito y los de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya como máximo tribunal. Así como el respeto a la autoridad jurisdiccional, es decir, para los que no son abogados, la jurisdicción es que el fuero federal no pueda conocer del fuero común, de las cosas del fuero común. Y esto ya empieza. Entonces esto es muy importante. No, tiempo, porque siguió muy abogado eso todavía. Bueno, no entiendo por qué alguien no sería abogado, la verdad. O sea, no. Ahí en esa parte del relato me perdí. O sea, vos una y otra vez decís para los que no son abogados. ¿Por qué hay gente que no es abogada? Yo no entiendo. No tengo idea. Hay gente que no tiene el alma negra y podrida, entonces. Bueno, ponele. Nos dedicamos a otras cosas. Pero nuestros oyentes tienen todos el alma negra y podrida. Entonces, ¿por qué no son abogados todos? Eso es lo que quería. O sea, no sé, no me quedó claro eso. Pero bueno, explicáselo al no abogado, por favor. Durán. Hay cosas que son para el fuero federal y cosas que son para el fuero común. Okay. Y antes se conocía todo de todo. Entonces, lo que hace Juárez es distinguir la jurisdicción. Ajá. Lo que sucede que es materia para el fuero común, no lo puede conocer el fuero federal. Es esa separación. Entonces, ver, ¿me puedes dar un ejemplo para entenderlo mejor? ¿Qué delito no es federal? Eso es lo que pues querés es saber. Que hay muchos. Todo lo que manejan no es las. Un delito federal, un robo es un delito común, por ejemplo. Porque está en la materia penal del Estado. La ley Juárez era todo un proyecto político, güey. Su repercusión inmediata se dio por los intereses que afectó en el ámbito eclesiástico. Hubo muchos levantamientos, estalló una guerra civil, obviamente avivada por el clero, y después de unos meses la guerra terminaría con la toma de Puebla. Se sancionaría al clero poblano, se le pondría una arrastrada y se le pediría que indemnice a todos los combatientes y sus bienes van a ser intervenidos. De hecho, es importante esto porque es el preludio a la nacionalización de los bienes del clero que va a ser dispuesta por Juárez en 1859. Entonces, en 1850... Esas sí son las leyes de reforma. Exactamente. Entonces, en 1855, durante el gobierno de Comonfort, Juárez va a ser gobernador de Oaxaca. Después es nombrado ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mediados del 57, Comonfort es elegido presidente constitucional, toma posesión el 1 de diciembre, se adhiere al plan de Tacubaya, güey. Y es por eso que te digo que Comonfort, ¿qué pedo, güey? O sea, el plan de Tacubaya era un plan proclamado por Félix Zuluaga. Y Zuluaga era de corte conservadorcísimo, güey. Entonces, este cabrón, este plan desconocía la Constitución solo por ir en contra de los usos y costumbres del pueblo. Y buscaba convocar un nuevo Congreso para emitir una nueva Constitución, güey. Claro. Entonces, el plan de Tacubaya proponía, al igual del que el plan de Ayutla, una dictadura revolucionaria, pero esta era de corte antirreformista, güey. Entonces, se adhieren los militares cercanos a Zuluaga, autoridades de la capital y de Puebla, de Tlaxcala y de Veracruz. Y Comonfort ordena encarcelar a Juárez. Otra vez. Que era su presidente. No, ahora Comonfort, güey. No, por eso, sí, pero otra vez va a la cárcel. Sí. Juárez estaba en la Suprema Corte, pero entonces Comonfort aquí no sabe cuál es la postura de Juárez porque Juárez se calla el hocico
y no dice nada, no dice cuál es su postura, y Comonfort lo mete al tambo y dicen, este cabrón seguro va a ser liberal, y madres al tambo, pero Comonfort, como es un pinche chapulín, güey, que anda brincando de partido en partido, entonces sí, Chapulín era Juárez igual. Por tamaño y porque no contabas con su astucia. Ah, yo creí que porque brincaba de puesto a puesto, pendejo. ¡Qué idiota! No, me refiero a que Comonfort se había tomado la chiquitolina y se había olvidado de tomarse el antídoto. No voy a permitir que hagas chistes de mi Juárez, cabrón. Güey, ese es el chiste más blanco que se ha hecho en este programa. En la historia, sí. Demasiado blanco. Bueno, entonces estamos en que Comonfort encarcela a Juárez, güey. Pero el cabrón se arrepiente, güey. Porque dice, ¿por qué? Pues se arrepiente a un mes después, güey, al mes que lo encarcela. Y va a pedirle ayuda, güey. Fíjate, encarcelado le va y le pide ayuda, güey. Y le dice, oye, ya, no logro conciliar a los liberales con los conservadores, güey. Y necesito que me ayudes. Mi gobierno pende de un hilo, güey. Échame la mano. Y Juárez lo hace, güey. Juárez se va en chinga a Guanajuato, güey. Entonces liberan a Juárez, se va en chinga a Guanajuato a ver a Manuel Doblado, güey. Manuel Doblado en ese entonces era gobernador de Guanajuato. Pero se topa con que Doblado y otros gobernadores ya desconocían a Comonfort, güey. Entonces, y también, por otro lado, el mismo Zuluaga también lo desconoce y lo empieza a perseguir, güey. Y entonces Comonfort queda bailando, güey, y se va a la chingada. Y entonces empieza la guerra de los 3 años, güey. La guerra de Reforma. Estamos en 1858. Comonfort ya abandonó el país y a partir de este momento en México van a existir 2 gobiernos. El de Veracruz, donde está Juárez como presidente, es nombrado sucesor de Comonfort y se pone en Veracruz. Por ser el presidente de la Suprema Corte. Así es. O sea que él lo meten preso y todo, pero nunca lo hacen renunciar a su cargo. No, pero no es tanto por ser por el presidente de la Suprema Corte, sino porque es la decisión de los que eran gobernadores junto con junto con Doblado. Ajá. Entonces, uno, te digo, son 2 gobiernos, uno encabezado por Zuluaga en la capital y otro por Juárez en Veracruz. La guerra de Reforma va a durar del 58 al 61 y para los que estudiamos en colegios católicos siempre nos enseñaron que la razón primordial de la guerra de Reforma fueron las propias leyes de reforma. Es decir, el interés de los liberales por quitarle los bienes a la pobre iglesia. Pobrecita. Entonces, sin embargo, pues hay que revisar bien la historia, güey, porque para darnos cuenta, güey, de cómo la iglesia ha actuado desde que hablamos de la independencia de México, güey. El clero siempre ha estado contra cualquier cambio que afecte sus privilegios, sin importar que estos tengan como objetivo el bienestar del pueblo. Vamos a repasarlo tantito, güey. Está la Constitución de Apatzingán de 1814. El clero combatió para lograr la prisión, tortura y muerte de José María Morelos. Después se viene la Constitución de Cádiz, güey. El clero apresura la consumación de la independencia en 1821 a manos de Matías Monteagudo y Turbide, para zafarse de esa constitución, ¿no? Viene la Constitución del 24 y esta es derogada después de fuertes golpes militares que fueron apoyados por el clero, güey. Entonces, no hay razón, güey, para no pensar, no hay ninguna razón para no pensar que se va a quedar con los brazos cruzados ante la amenaza de una nueva constitución liberal en el 55, güey. Es obvio que va a hacer algo, ¿no? Entonces, Juárez es perseguido en distintos estados durante este tiempo por el gobierno de Zuluaga, obviamente, y en este momento contaba con bien poquita raza Juárez, güey. Se dice que era apenas cientos de hombres. Y bueno, nombra su gabinete con esas pocas personas, donde encontramos nombres como Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Guillermo Prieto, está León Guzmán, está Anastasio Parrodí y Santos Degollado. Parrodí, no sé cómo se pronuncia el apellido. Pero bueno, el 14 de febrero del 58, Juárez viaja a Guadalajara junto con todo su gabinete, quienes lo reciben y protestan la lealtad a Juárez. Entonces ahí tienen una reunión oficial
Y mientras se realiza esta reunión, traicionan a Juárez. Un oficial entra con una cuadrilla y apuntan sus rifles contra Juárez y lo van a fusilar, güey. Y la reacción de Juárez es levantarse de su silla y decir, dispárame en el pecho, cabrón. Eso dicen. No sé qué tan cierto sea, pero Juárez enfrenta el pelotón. Y aquí pasa algo bien interesante porque Guillermo Prieto se coloca enfrente de Juárez y le dice, mátame a mí. No le dice eso. Le dice, los valientes no asesinan, güey. Si quieren sangre, bébanse la mía, al presidente no lo tocan. Entonces, esto es muy romántico, realmente no sé si en realidad pasó así, pero quien está apuntando y quien traiciona se conmueve y se va. Y no matan a Juárez. No sé qué tan cierto es esa parte así de gráfica, pero el chiste es que hubo este atentado contra Juárez y no lo matan. Entonces, después de este evento, las tropas federales ya casi están sobre Juárez y toda su gente. Y bueno, pues recordemos que no tienen nada de dinero, no tienen ejército, entonces pues tienen que huir y se van todos en bola a Panamá. De ahí se van a La Habana y terminan en Nueva Orleans. En mayo de 1858 llegan finalmente a Veracruz y son bien recibidos en el puerto. Y aquí va a ser cuando llega, o sea, están un rato, pero luego llega Miguel Miramón y los ataca. También aquí va a ser donde recibe a Robert McLean. Y bueno, el 12 de julio de 1859, Juárez decreta la primera de las normas de reforma, que va a ser la ley de nacionalización de los bienes del clero, que impide que la iglesia tenga propiedades en México. Y Félix María Zuluaga y Leonardo Martínez intentan recuperar el poder, solicitan algo al Congreso facultades extraordinarias, el Congreso les da palo, se encabronan y unos grupos de conservadores agarran a Ocampo y a Santos Degollado y los matan. Entonces el Congreso se encabrona y le dice a Juárez, tienes el permiso de darles en la madre, y le dan dinero. Entonces aquí, a partir de aquí, ya va a empezar la intervención francesa y el imperio. Esa votación en el Congreso, cuando le piden esas facultades, creo que termina 52-51, o sea, no la tuvo fácil Juárez esa elección. No, pero es que había mayoría. Esa decisión. Claro, termina por un voto salvándose de que le den las facultades o sea, de que lo destituyan, en otras palabras. Así es. Entonces, comienza la intervención francesa, comienza con 3 países, ya los conocemos, España, Francia, Inglaterra, que estaban mame y mame con que les pagaran, y pues México todo jodido, les dijo, debo no niego, pago no tengo. Y en efecto, pues no teníamos ni un pinche peso. Y por pinche, además eran pinches deudas bien mamonas. Y bueno, pues esos güeyes dijeron, vamos a invadirlos. Y en parte eran deudas inventadas, además. Eran deudas infladas por los propios conservadores que tenían acordado inflar esas deudas para dificultar el gobierno. ¿Qué pasó? Casi tiró el agua, güey. Entonces, entonces Francia y España eran como Coppel y Electra. Ándale, güey. Pasaba un día y subía 300% la deuda. Hijos de su puta madre. Y entonces España llega al puerto de Veracruz con 6,000 hombres. Después se les unen 3,000 franceses y luego 800 ingleses. Y aquí, los ingleses no mandaron mucho. Los ingleses es como que dijeron, me parece que vamos a ir a arreglar, pero nada más por participar. Hay que asustarlos un poco. Sí. Los ingleses estaban muy ocupados conquistando el resto, estaban haciendo negocios en toda Sudamérica, estaban con problemas en Estados Unidos, pero algo tenían que mandar, pero iban, esto es como en las mediaciones de los abogados, que ya vos ves al abogado que va a ir a arreglar, ¿no? Le ves la carita, esto era igual. Así es. Oye, y aquí hay un dato bien importante, güey, porque el ojete de Pío IX, el Papa, güey, ese güey apoyó la invasión, güey, pinche perro, claro. Pero obviamente bien ardilla por las leyes de reforma, güey. Dijeron, después, de aquí nos colgamos, güey, ¿no?
Después se va a Sí, enojar después va a más intervenir. todavía. Sí, claro. Después se va a enojar mucho más. Entonces, pero no les cuentes eso todavía. Ahorita se los contamos. No les voy a hacer el cuento muy largo ahí, pero pues nos la pelaron. El 5 de mayo, Básicamente. el 5 de mayo de 1862, los franceses pierden la batalla de Puebla. Las tropas mexicanas, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, dan una batalla contra el ejército francés, la Iglesia Católica y los conservadores, mermados, sin mucho armamento y bastante sin experiencia militar. Mándeme. Ahí hay que agregar un dato, que seguramente porque te distrajimos, lo pasaste de largo, pero que es importante. A ver, dímelo. Los 3 ejércitos llegan en el 61 a Veracruz. 12 van. Pero tanto ingleses como españoles acuerdan condiciones de pago con el gobierno y se van. Pero los franceses dicen, porque tenían otros intereses, principalmente frenar el avance de los Estados Unidos. Entonces dicen, a nosotros no nos importa, nosotros nos quedamos. E inician la conquista de la intervención francesa, que inicia bélicamente la conquista de territorios que van haciendo correr el gobierno. Y bueno, ahí llegan el 5 de mayo de 1862 a la batalla de Puebla. También es interesante el dato que Estados Unidos está en la guerra, güey, en guerra interna. Claro, en la guerra de secesión. Y quieren aprovecharse de eso. Abraham Lincoln está en ese momento, ¿no? Napoleón III sabe que ese es el momento que tiene para tratar de contrarrestar ese poder del nuevo imperio que se está generando y tratar de él obtener territorios en América. Son 2 pájaros de un tiro, güey. Entonces, las tropas mexicanas, como les digo, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, dan la batalla contra el ejército francés, la Iglesia Católica y los conservadores. Sí, la Iglesia Católica y los conservadores de México, unidos con el ejército, pelean contra los mismos mexicanos. Y bueno, sin mucho armamento y con bastantes personas sin experiencia militar, se visten de gloria al compás de las siguientes palabras. El telegrama de Ignacio Zaragoza a Benito Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ese es el telegrama que le manda, es famoso. Y bueno, y sí, muy bonito y emotivo todo, pero Francia, luego de un año después de la batalla del 5 de mayo, nos pone en la madre, manda 25,000 hombres, y estos güeyes entran a la ciudad de Puebla, se apoderan de la ciudad de Puebla. Y aquí hay un punto bien importante, güey, porque toman de prisionera a Porfirio Díaz y a González Ortega, güey. Y en este punto, la gente ya empieza a ver a los franceses como los enemigos y que son aliados de los conservadores, güey. Y esto es bien importante, güey, porque la sociedad mexicana se está empezando a dar cuenta que estos güeyes no valen madre, güey. Entonces, después de esto, Juárez se va a instalar en San Luis Potosí, después en Monterrey y luego va a brincar a Saltillo. La familia de Juárez en ese momento está escondida en Nueva York, donde están con Matías Romero y el secretario de la Embajada de México. Hay que recordar lo que decíamos ahorita, nada más para ponerlo también en el mapa, que Estados Unidos se encuentra en la guerra de secesión. Abraham Lincoln es el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo. Y aquí es importante la figura de Matías Romero porque consigue que el secretario del Estado norteamericano le pida al embajador de España que intervenga, güey. Y le dice, dile a España, güey, que si se mete aquí a ayudar a los franceses, nosotros le vamos a partir su madre. Entonces este güey da el pitazo a España. Y bueno, pues después de eso se da el primer contacto entre Maximiliano y Juárez, güey. Maximiliano le escribe una carta a Juárez y le dice, carnal, voy para allá, te invito a formar parte de mi gobierno imperial. Y Juárez le contesta, estás pero que revientas de pendejo, güey, tú eres el agente de Napoleón III y aquí ni vengas, güey, ¿no? Dudo mucho que el intercambio haya sido así, pero este fue mejor. Esa carta la escribe Maximiliano ya estando en el barco. Sí. Cuando Maximiliano escribe esa carta, ya está viajando de Italia, porque Maximiliano se encontraba en Italia, donde estaba retirado, él vivía en Trieste, y está viajando, y mientras redacta una constitución nueva para México, escribe esa carta que se la envía a
A Juárez. A a Juárez. Benito Juárez. Así es. Efectivamente la carta está, es muy interesante la respuesta de Juárez, porque se encontró después de muchos años y es fácilmente ubicable en internet, y la respuesta de Juárez es de una altura impresionante. La carta de Maximiliano es como todo en la vida de Maximiliano, de una inocencia pasmosa, y la respuesta de Juárez es de una altura tremenda. Le dice, vos sos un invasor, un representante de un invasor, y yo voy a seguir defendiendo como presidente de la República el lugar que me corresponde. Que es muy parecido a lo que le contesta en el mensaje, a lo que le dice cuando lo va a fusilar, güey, cuando lo atrapa. Le dice algo muy parecido, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, Juárez se muda a Coahuila, donde pide esconder los archivos de la nación. Estos son escondidos en la cueva del Tabaco. Y bueno, de ahí se avienta un rol entre los pueblos de Durango, saliendo por Chihuahua, y cada vez, hay que decirlo, cada vez va con él menos gente. Maximiliano y Carlota también se aventaron su rol, pero un poco más fresón, acá por Europa, y llegan a la Ciudad de México, y en 1864 Juárez se instala su gobierno en Chihuahua. En ese tiempo muere uno de los hijos de Juárez de neumonía en Nueva York. En 1865 Lincoln gana la guerra civil y al poco tiempo pues es asesinado. Maximiliano desde la Ciudad de México anuncia su gabinete, él le dice, ¿saben qué? El país está en paz, y voy a entrar a Chihuahua a acabar con Juárez, ¿no? Los franceses deciden retirar el ejército de México porque salía muy caro tenerlo ahí. Esto hay que ponerle todo un contexto. Esto hay que ponerle un contexto que es importante. Maximiliano llega a México después de haber sido convocado por mexicanos. O sea, Napoleón III, cuando ganan y cuando han tomado toda la parte central de la República Mexicana, de México, de ese momento, dice, bueno, tengo que poner un rey porque tenemos que hacer un imperio en América. Buscan y encuentran que el ideal era el hermano de Francisco José, que era el emperador más poderoso de Europa, el emperador del Imperio Austrohúngaro, que era Maximiliano. Maximiliano era un hombre muy culto, muy preparado, pero muy soñador, que había el único cargo anterior, había tenido 2 cargos siempre puestos por el hermano, porque estaba en la línea de sucesión, además de la herencia del imperio, y había sido puesto como jefe de las tropas marítimas del imperio cuando tenía solo 22 años y había hecho una revolución en las tropas marítimas Maximiliano porque era muy inteligente y estaba muy preparado. Pero a los 25 años deja eso, se casa con Carlota. Carlota era la hija del rey más rico de Europa, que era el rey de Bélgica, pero Bélgica era un reino nuevo que se acababa de formar. Entonces no podían aspirar a esposarla con un rey, sino con Maximiliano. Cuando se casa lo ponen de virrey en la Lombardía, pero como Maximiliano tenía ideas liberales, paradójicamente, para después que viene a enfrentarse con Juárez, Maximiliano intenta resolver los conflictos que hay en la Lombardía, donde los italianos querían obtener su independencia, por la vía democrática y la vía de la conversación, y mientras tanto Francisco José, el hermano, envía a las tropas, a la policía, al ejército, se arma un descalabro en la Lombardía y terminan perdiendo esa batalla y terminan perdiendo la Lombardía a manos de los franceses que apoyan la independencia italiana. Cuando pierde la Lombardía, deja de ser virrey, deja de tener cualquier cargo, el hermano está muy desilusionado, el rey de Bélgica, el suegro, está más desilusionado todavía, que es el que le pagaba todos los gastos, porque Maximiliano era un dispendioso tremendo, y se hace un castillo impresionante que es Miramar, como la playa del querido Madero. En ese castillo, que es precioso y todavía está, y hoy es un museo a Maximiliano, él estaba viviendo retirado. Cuando llega, después de que Napoleón III le propone esto, como Maximiliano era liberal, él dice, no, pero yo solo voy a ir si el pueblo mexicano quiere que yo vaya como su emperador. Entonces envían los conservadores y la iglesia, que estaban de acuerdo con los franceses en que viniera un emperador europeo, envían una delegación para que lo convenza, una delegación que estaba formada, entre otros, por el hijo de Morelos, de José María Morelos, que era Nepomuceno Almonte.
y otros representantes del conservadurismo y de la iglesia. Pero cuando llegan, él les dice, no, está bien, ustedes quieren que yo venga, y van con toda una presentación en la que se lo piden y le dicen que la nación ha adoptado una forma de gobierno monárquica, moderada, hereditaria, con un príncipe católico, que esto era lo muy importante. Pero él dice, no, yo solo voy a ir si hay una elección universal del pueblo mexicano que me elige como su emperador. Cosa que era absolutamente imposible. Primero porque los franceses no dominaban todo México, y segundo porque no había condiciones de que se vote nada. Pero Napoleón III lo resuelve como lo resolvería un Napoleón. Fragúa, inventa boletas de elección y le envía cajones llenos de boletas en las que lo aclamaban como emperador. Entonces Maximiliano en su sueño de gloria. Oye, te digo que Maximiliano, por eso digo cosita, cabrón, no mames, sí, pobrecito, a mí me da una pena. Todo mundo le vio la cara de pendejo, güey. Sí, todo mundo, güey. Sí. Es muy triste la historia muy triste. Pero por otro lado, la historia lo recuerda por eso, que es lo que él quería. Pero sí le faltaba barrio, como que nunca salió. Mucho, güey. Era brillante, estaba muy preparado en lo que eran las artes, la historia. Ya había viajado, era un tipo que era tan viajado que ya había viajado a América. Él ya conocía América, él había ido a Brasil porque él era amigo del que era el emperador Pedro I, emperador de Brasil, porque él había estado comprometido con la hija del emperador que había muerto y había sido el gran dolor de su vida. De hecho, cuando a él lo fusilan, spoiler alert, a Maximiliano lo fusilan, si alguien no conoce la historia, tenía un anillo en el que tenía un cabello, un pelo de la cabeza. Voy a aclarar, acá no hay nada extraño ni nada sucio, de la cabeza de la hija de Pedro I. O sea, fue el amor de su vida, él después se casa con Carlota. Pero era un tipo muy preparado, pero muy inocente en estas cosas. Entonces, cuando lo convencen, él viaja a México convencido de que va a ser recibido por miles y miles de personas en el puerto de Veracruz. Y Carlota, que estaba desesperada por ser reina, porque su padre era rico, pero no era respetado porque era un reino nuevo, estaba ilusionadísima con llegar al puerto de Veracruz, y por eso es que él en su inocencia dice, bueno, Juárez ya está terminado, pero yo respeto mucho las ideas liberales de Juárez, le voy a ofrecer un cargo en el gabinete. Él no lo hace especulando, él lo hace convencido de que Juárez está terminado porque los franceses le mintieron y los mexicanos que viajaron también le mintieron. Uy. Entonces, de hecho, el hermano le dice, no vayas, si vas, te saco de la línea de sucesión y no vas a poder ser nunca más heredero del Imperio Austrohúngaro. Y él acepta y se sale de la línea de sucesión para ir a México. A México. Y cuando llega al puerto de Veracruz, lo que cuentan los relatos y los historiadores es que encuentran un puerto absolutamente destruido y que no hay más de una decena de personas esperándolos. Entonces ahí él empieza a caer en la cuenta de lo que pasó. Que aún así no cae en la cuenta total de lo que está pasando en México. Yo creo que ahorita no, porque después sigue pensando, en su camino de como Veracruz, que algo andaba mal ahí. En su camino de Veracruz a México, él empieza a encontrar que más gente lo recibe porque los conservadores empiezan a organizar recepciones. Claro. Pero era tal el grado de destrucción económica que había por la guerra que lo que cuenta él es que la primera noche él tuvo que dormir en una mesa de pool, de billar que había en el Palacio de Gobierno, de tantas pulgas que tenía el colchón de la cama presidencial en el Palacio de Gobierno. Entonces ellos duermen en una mesa de billar y después es que él encuentra que su castillo iba a ser Chapultepec, que si bien lo habían construido antes porque lo había construido un virrey, él es el que le da la pompa y circunstancia, ¿no? Uh-huh. Pero sí, Maximiliano, antes de que vos sigas, porque vos ya estabas en el 65. No, está perfecto, güey, perfecto. Maximiliano, cuando llega, él dice que él valora y que va a mantener las leyes de reforma. Entonces, porque él era liberal y él venía con todas esas ideas. Es más, las primeras medidas que él quiere poner él dispone que la educación va a ser gratuita, obligatoria y separada de la iglesia, mantiene las leyes de reforma impidiéndole a la iglesia recuperar sus bienes
Ahí es donde pierde al clero, güey. Ahí pierde inmediatamente al clero. Ajá. El clero además empieza a convencer porque el Papa envía un nuncio para que lo convenza de que le devuelva a la iglesia sus bienes, y él sostiene e insiste en que no. Y entonces el clero empieza a convencer a Napoleón, sumado a que Estados Unidos había terminado su guerra y ya Francia no veía con tan buenos ojos tener soldados acá, y es por eso que, como bien decías vos, y por eso interviene, le empieza a sacar el ejército y Maximiliano termina quedando solo. Así es. Después de este apunte excelso de nuestro Vasco, ante el inminente ataque francés, Juárez y su gente destruyen todos los papeles importantes. Y en la madrugada en una madrugada de mayo de 1865, entra el ejército de Maximiliano a la ciudad de Juárez a destruirla, buscando obviamente a Juárez. Juárez logra evacuar y se instala en Villa Paso del Norte. Aquí lo interesante es cómo Juárez, aquí al lugar que va llegando, lo van recibiendo bien, porque de no haber sido así, hablemos madre. Entonces, él llega ahí a Villa de Juárez, llega a lo que ahora es Ciudad Juárez, Villa Paso del Norte, y son alcanzados. Y entonces se adentran, él pregunta a una persona de ahí, oye, este territorio que está aquí enfrente, que era pura sierra, güey, ¿es también territorio nacional? Sí. Ah, pues vámonos para allá, y se meten a esa sierra que después la vamos a conocer con el nombre de la Sierra de Juárez. Los franceses piensan que Juárez huyó a Estados Unidos y entonces regresan a México diciendo que la persecución finalmente terminó. Pero pues, mi Juárez de Oro se instaló en el gobierno nacional, en Villa Paso del Norte, y los franceses se enteran de esto y planean retomar Chihuahua y agarrar por sorpresa a Juárez, obviamente. Pero es avisado, güey, por un telegrama, y logra huir nuevamente. A la persona que mandó ese telegrama lo fusilan en Chihuahua. Y entonces el pueblo de Chihuahua se encabrona. Y Juárez, pues también. Y entonces, a ver, espérate, aquí me quedé con. Vaya, se esconden y se esconden, se vuelven a meter a la sierra y dice Juárez, ¿sabes qué? Hasta aquí, güey. Porque le proponen salirse del territorio nacional. Y Juárez dice, no me voy a salir del territorio nacional. Porque si yo me salgo del territorio nacional, ya valió madre nuestro movimiento. Y entonces Juárez dice, hay que contraatacar, güey. Y se arman de valor y recuperan la capital, güey, de Chihuahua. Y luego se van a Parral y recuperan Parral y avanzan sobre el estado de Durango. Juárez es muy bien recibido en Chihuahua, se arma un bailongo porque ganan y bueno, pues la gente festeja el triunfo en grande. Aquí hay varias anécdotas que tampoco sé si sean tan ciertas, pero se dice que a los lesionados de guerra los ponen en primera fila, entregan medallas. Juárez llora con uno de los combatientes que perdió 5 hermanos, en fin. Por esas mismas fechas, el gobierno de Maximiliano ya está pues valiendo madres, güey. Porque el clero mexicano, como estábamos diciendo y bien dijo Vasco, dijo, Maxi, siempre no te queremos, y porque no echó para atrás las leyes de reforma, y para estos días el ejército francés, pues como lo decíamos, ya se había regresado, Estados Unidos ya no estaba en la guerra. Incluso te agrego una cosa, no solo se retira el ejército para la primavera del 65, sino que Napoleón le exige a Maximiliano que Maximiliano abdique. Sí. Le envía una carta eso se lo dice a Carlota también, güey. No, cuando Carlota va. Eso después se también lo dicen los destinatarios. Pero primero se lo dice estando Carlota acá y él va a abdicar. Pero Carlota le dice no. Y es no cuando podés se va. abdicar
porque esto es importante porque hay una anécdota graciosa y trágica del final con Miramón. Pero Carlota le dice, no puedes abdicar. Mi abuelo abdicó ante Napoleón III porque su abuelo materno era el rey legítimo de Francia y eso destruyó a la familia. Yo prefiero morir, es preferible que mueras a que abdiques. Y entonces él, que se ve rodeado en la Ciudad de México, él se va a lo que se llama la Casa del Olvido en Cuernavaca y Carlota viaja a Francia a buscar el apoyo tanto de su padre como del hermano de Maximiliano como del propio Napoleón, que básicamente todos le dicen, ¿Maximiliano quién? ¿Qué era? ¿México? ¿Qué es eso? No me suena. Y nadie la escucha y Maximiliano queda acá solo. Oye, cuando se va a Cuernavaca, ¿es cuando se va con María Bonita o eso también es puro pedo? Él se enamora de la hija del jardinero de la Casa del Olvido, que no sé si era María Bonita, eso no lo sabía, ese dato, pero no. Yo sé que, y está documentado, hay un libro de, ¿cómo se llama? Es una escritora que es además la encargada, Amparo Gómez Tepexipacuán, que escribió un libro sobre todo este tema, sobre los viajes de Maximiliano, y está bastante documentado. Creo que hay también un libro que yo no lo leí, que se llama Las memorias del jardinero de Maximiliano, en el que está documentado esto, que él se enamora de la hija del jardinero. Él, cuando viene sin extendernos en Maximiliano, que no es la idea, pero cuando él, es interesante que Maximiliano se enamora completamente de México y de los mexicanos y de las mexicanas, prácticamente no tenía relación amorosa con Carlota, dormían en habitaciones separadas y él estaba muy vinculado, además de que se la pasaba viajando. De hecho, Carlota es considerada la primera gobernante mujer de México porque gobernaba, porque Maximiliano se la pasaba viajando, tratando de conocer México, y sí, efectivamente, ahí es donde él tiene ese romance con la hija del jardinero. Exactamente, exactamente. Ok. Entonces, Estados Unidos ya no estaba en la guerra y ya no estaba en guerra y había reconocido al gobierno de Juárez como legítimo, por lo que manda a 100,000 hombres a la frontera como aviso a los franceses. O sea, nada más Maximiliano en este punto no sabía que ya era momento de irse a la chingada, porque ya estaba, ya estaba valiendo madre todo para él, güey. Entonces, es lo que dice Alex, es interesantísimo. Carlota agarró camino a Europa, busca apoyo, la rebotan, pero el gobierno de Juárez también empezaba a tener ciertos problemas, güey, porque ya está nada de terminar su periodo constitucional. Y pues la gente que se está empezando a dividir, y Juárez toma una decisión que pues va a ser clave en ese momento, güey. Emite un decreto en el que dice que se extendía el mandato presidencial hasta en tanto no se normalizara la república y se pudieran hacer las elecciones. Maximiliano se decide a abdicar, pero sus más allegados lo convencen de que se quede. El clero le ofrece dinero. No, pero esto viene después. Pero después. Esto, aquí en este punto, el clero le ofrece dinero y hombres para luchar antes de Miramón. Eso es antes, claro. Esto es antes. Y luego, Maximiliano decide formar un gabinete en Orizaba. Y él pensaba ofrecer a Juárez formar parte de su iniciativa. Nuevamente, yo no entiendo por qué si Juárez ya lo había cepillado, pero bueno, aquí la verdad es que yo pienso que Maximiliano vivía como en un mundo paralelo, güey, porque sí. O eso, o estaba idiota, güey, porque no hay otra razón, cabrón, porque no se daba cuenta de lo que estaba pasando, cabrón. Pero vos fíjate cuáles son los aportes que Maximiliano le deja a México, más allá de la abolición de la esclavitud, la prohibición de vender a las personas y todo eso, que él lo propone, digamos, no es que tenga ningún efecto, porque sus leyes no tenían ningún efecto, pero él lo propone. Pero sus aportes son el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Nacional, una academia de artes, o sea, el Paseo de Reforma. Él vivía de lo espiritual, digamos, de las artes, eso es lo que estaba en su cabeza. Que no se llamaba Paseo de la Reforma en ese entonces, le pone Juárez después Paseo de la Reforma, pero es interesante. Era el Paseo de la Emperatriz.
Pero a ver, lo que quiero que no que no se malentienda. No digo que Maximiliano es un idiota porque no proponía nada. No. Él tenía ideas increíbles, pero Como se me hace gobernador era un increíble. idiota. Pero se me hace increíble que no entendiera lo que estaba pasando, güey. O sea, era inminente lo que le estaba pasando, pero bueno. Entonces, lo único que me hace pensar es que el tipo, pues, no estaba bien documentado respecto de lo que había pasado en la historia de México tiempo atrás, güey. Entonces, era obvio que ningún liberal, y menos Juárez, iba a tomar su oferta en ese momento. O sea, la mayor parte del país ya estaba, la mayor parte del norte del país ya estaba a favor de Juárez, ¿no? Entonces, Juárez toma Matamoros finalmente, los liberales ya controlan todo el norte del país y otra vez festejan el triunfo y parten a Zacatecas. Maximiliano, después de una carta de su madre, decide quedarse en México. Él tenía armados. Platícales esto, Vasco. Cuando Maximiliano se da cuenta finalmente, porque le llegan los informes de que no tiene ninguna posibilidad de seguir en México y de que va a ser vencido, él prepara el viaje para irse. Está la documentación y está en la carta que él le envía a la madre, en la que le dice estoy partiendo, no son las palabras exactas, pero prácticamente en la carta que él le envía a la madre le está diciendo estoy partiendo, esto se terminó, voy a abdicar. Y la madre le escribe y lo convence de que no puede abdicar, de que el honor no puede jugarse esta carta, y él se queda. Qué triste, cara. Esa es la parte, a mí se me hace la parte más triste, güey, de la vida de Maximiliano. Entonces, Maximiliano, después de recibir esa carta, esa carta se hace porque en Viena no lo esperaba ningún cargo. Y creo que le iban a dar un cargo muy ridículo. Y bueno. Él había renunciado a cualquier puesto. A la línea de sucesión. Pero sí le ofrecían algo, güey. Nomás que era algo bien pendejo. Pero solamente, o sea, él volvía a la vergüenza, si volvía. Sí, además de que Carlota empezaba a demostrar signos de demencia. Si bien todavía no estaba totalmente loca, por decirlo en un término incorrecto, pero ya empezaba a demostrar desvaríos. En las reuniones que ella tenía se empezaba a ver que no estaba bien. Y esto se sabía en Viena, y esto lo sabía la madre también cuando le dice que no vuelva. Y entonces decide volver, ¿no? Decide volver a la Ciudad de México con la ayuda de la iglesia, y aquí sí de Miramón, que fue quien lo convence, ¿no? Le dice, ¿sabes qué, güey? Claro. Yo te voy a dar esto, te voy a dar tantos hombres y te voy a dar tanto dinero, y el clero te apoya y vamos a la Ciudad de México. Lo que se convence entre la carta y los halagos de Miramón, y Maximiliano se lleva todo su ejército a Querétaro. Después de llegar a México se va a Querétaro. Juárez está en San Luis Potosí. Después de sitiar Querétaro, Juárez convence a un allegado de Maximiliano, y aquí no me voy a meter mucho en la batalla, porque Juárez convence a un allegado de Maximiliano a que lo entregue a cambio de su vida. Y él accede. Este traidor de Maximiliano, se llama Miguel López. El 19 de junio del 67, fusilan finalmente a Maximiliano. Es interesante, bueno, sí les voy a platicar un poquito de la batalla. El ejército de Juárez, después de sitiar la ciudad, corta los suministros de agua, destruyendo el acueducto, parte del acueducto de Querétaro. También infesta el agua que bajaba con cuerpos de imperiales muertos, y presiona a la ciudad, porque nadie puede salir, ¿no? Incluso se dice que Maximiliano logra mandar a una persona a México, pero esta persona la dejan salir el ejército republicano, porque dicen que no va a lograr nada. Se va. Matan al mensajero. A todos los que lleva, a los que lleva el mensajero, y se va, y en México lo ahorcan o lo fusilan, una cosa a ese mensajero. Es muy interesante, si quieren ver, y es de acceso público y gratuito, está en Facebook, está en YouTube. Hay una película del año 39 con Paul Mooney, con uno de los grandes actores que tuvo el cine hoy, no muy recordado, pero una bestia de la actuación, un actor, creo que era checoslovaco o austríaco, no me acuerdo, pero que vivió en Estados Unidos, que hizo a Freud, hizo a grandes personajes históricos, e hizo a Juárez.
Y en esa película de Juárez se simula una conversación entre Maximiliano y un joven Porfirio Díaz, en la que Maximiliano le dice a Porfirio Díaz que hable con Juárez y que logren integrar o sea, representando todas esas conversaciones. Está una nota al margen, pero es muy interesante. Los que nos escuchan, si quieren buscar esa película, está buena. Es una película absolutamente liberal, porque pensemos que es del año 39 y es una película norteamericana, pero es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Pues no dejen pasar esa aportación de Vasco, que siempre tiene excelentes recomendaciones cinematográficas. El 19 de junio del 67, finalmente fusilan a Maximiliano junto a Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Si me dejas contar un poquito sobre el fusilamiento, ¿o lo vas a contar vos? Dale. Bueno, cuando lo van a fusilar a Maximiliano, él está en el cerro y los relatos de la época cuentan, en primer lugar, que le entrega de lo que él tenía una moneda a cada uno de los soldados que forman el pelotón. El conjunto de fusilamiento, no me acuerdo, el batallón de fusilamiento. Les entrega una moneda a cada uno y los saluda, de cierta forma, perdonándolos. En segundo lugar, lo que hace es poner a Miramón en el medio y él se corre a un costado porque considera y dice que el lugar que corresponde al medio es a un héroe de la guerra y él consideraba a Miramón un héroe. Entonces él lo pone a Miramón en el medio y él se corre a un costado. Y antes de que lo fusilen, él dice: perdono a todos, perdón que esto lo voy a leer porque no me lo acuerdo textual, pero perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Y cuando lo fusilan, lo último que dice es hombre, hombre, y muere. O sea, él reconoce al morir que él está muriendo por una causa justa, que es la de la independencia y la libertad de su patria. Recordemos que Maximiliano es una persona que hablaba 6 idiomas antes de llegar y que aprende el español, y no solo eso, sino que aprende lenguas indígenas. Y toda esa declaración que él hace, la hace en español. Y una cosa más, una nota más, y ya termino sobre el fusilamiento, pero es interesante. El pintor Edouard Manet, francés, pinta un cuadro famosísimo sobre el fusilamiento de Maximiliano, que se llama El fusilamiento de Maximiliano. Si podés con tu magia, Bobby, lo podés agregar acá sobre imprimir en algún, claro que sí, algún espacio. Aquí lo tienen. Podemos. Aquí está. Bueno, en ese cuadro, si ustedes ven, en primer lugar van a ver que un dato muy importante: todos los soldados, Manet era francés, todos los soldados están vestidos con uniforme del ejército francés, los que lo van a fusilar, y no con uniforme republicano. ¿Por qué? Porque lo que Manet considera es que quienes mataron a Maximiliano no son los republicanos, sino que son los franceses que lo forzaron a ir. Y quien está solo, si ustedes ven que hay un soldado que está solo detrás de toda la tropa de fusilamiento, es el propio Napoleón III. Con lo cual Manet está mostrando que quien lo mató es Napoleón III, que lo forzó a toda esta situación. Al abandonarlo. Primero al llevarlo, antes que abandonarlo. Al mentirle para llevarlo. Engañado. Sí. Y lo otro interesante es que Maximiliano está con un sombrero mexicano en el fusilamiento, en el cuadro de Manet. Y hay dos cosas más, y ya termino, que es que Víctor Hugo escribió una carta a Juárez, interesantísima, por favor búsquenla y léanla, es buenísima, en la que le pide por la vida de Víctor Hugo, el gran poeta de Francia, en la que le pide por la vida de Maximiliano a Benito Juárez. Lamentablemente esa carta la escribe un día después de que lo habían fusilado ya Maximiliano, pero bueno, él lo intentó, Víctor Hugo lo intentó, no había internet. Puta madre, güey. La carta es maravillosa. Juárez como era En la carta le dice, ya te dejo, pero en la carta le dice: ¿qué más puede pedir una república como la mexicana que Maximiliano deba reconocer que quienes le perdonaron la vida y que vive por gracia de la república? Le dice Víctor Hugo. Ustedes son los vencedores y la causa de ustedes es la causa justa, le dice. Pero ¿qué más justa puede ser si ustedes le perdonan la vida al dictador? Y otra cosa más es que lo terminó de fusilar, güey. Franz Liszt, el gran autor, el gran compositor, que había sido fundador de la Filarmónica de México desde Europa,
escribe una obra fúnebre en homenaje a Maximiliano cuando se entera de todo esto. Él estaba muy vinculado con México también. O sea, Maximiliano era una figura que querida, lo malo y lo nefasto de Maximiliano es que haya intervenido en todo eso, que haya ido, sus errores fueron gravísimos, pero no la carga no está sobre él como persona y sobre sus ideas, sino lo que él representó, que fue muy malo, ¿no? Y que perjudicó mucho a México. Así es. Entonces, pues ya lo que sigue de esto es Juárez fungiendo como presidente ya en la Ciudad de México. Pide que se lleven a cabo elecciones presidenciales para darle legitimidad a su gobierno. Porfirio Díaz también pide las elecciones. Juárez gana las elecciones y comienza su segundo mandato constitucional, que para mí es el único, ¿no? Porque se la pasó a la punta de madrazos todo el otro y cuando realmente tuvo un gobierno fue este. Por eso cuando la gente dice que fue un dictador, digo, no mames, nada más estuvo un periodo, güey, o sea, realmente. Entonces, su mandato comienza con la ordenación ordenando la creación de escuelas y el plan de alfabetización nacional, declara que la educación debe ser laica y negocia las deudas en los países de Europa, con los países de Europa. Comienza la inversión privada y extranjera en ese periodo. Después empieza un periodo de inestabilidad debido a la presión de un grupo considerado de conservadores y Juárez ordena derrumbar 20 templos donde parecía que se reunían estas personas y aquí pierde popularidad. Es la primera parte en la que pierde popularidad. Y bueno, en 1871 muere Margarita Maza, al parecer de cáncer. Se vienen las elecciones de 1871. Juárez se postula. Este es otro error de Juárez que yo creo que sí no debió de hacerlo, pero bueno, en ese tiempo existía la reelección constitucional. Él se postula a pesar de que Lerdo de Tejada, su mano derecha, le dice no lo hagas por tu salud. Estaba muy malo de salud ya y le dice no te avientes. Además le cuenta que se quiere proponer él de candidato. Juárez le dice que sí. Se van las elecciones se dan entre los candidatos Porfirio Díaz, Lerdo de Tejada y obviamente Juárez. Porfirio Díaz lo acusa de dictador, alega fraude electoral. Fíjate nada más, güey. Entonces, alega, bueno, qué pero consistente. Es que, de hecho, el plan de la Noria de Porfirio Díaz alega eso, la no reelección, güey. Totalmente. Entonces es como Juárez George Carlin cuando decía yo estoy a favor del aborto mientras no sea el mío, ¿no? Bueno, ándale, algo así. Entonces Porfirio Díaz se levanta en contra de Juárez en el plan de la Noria y bajo ese lema de no reelección. Y bueno, ese plan de la Noria lo firma en Noria, estado de Oaxaca, y se llevan a cabo algunos enfrentamientos que más bien son como especie de enfrentamientos pequeños entre militares y los militares doblegan a los rebeldes y finalmente el 18 de julio de 1872, es decir, un año después de haber ganado las elecciones en el 71, Benito Pablo Juárez García fallece de angina de pecho recostado en su cama. Él se despide de sus hijas, hay muchas anécdotas de este día, como se comentan muchas cosas, pero yo quiero comentar algo antes de terminar esto. Y es que le platicaba yo a Bobby que cuando estaba estudiando esto me entró mucho sentimiento, y no por Juárez, y no por todo lo que por todo lo que hemos estado hablando, sino porque siempre el pueblo indígena es el que mete las manos al fuego por México. Y es el pueblo más discriminado, güey. Es el pueblo más discriminado de nuestro país. Y toda la historia de México, desde que hablamos de la independencia, desde que vamos a hablar de la revolución, las guerras de reforma, sí, son llevadas a cabo por muchas personas criollas, pero los indígenas fueron quienes combatieron en la batalla de Puebla, fueron quienes se levantaron en la independencia de México, fueron la carne de cañón de toda nuestra historia. Los indígenas nos dieron la libertad, se fajaron las enaguas contra los franceses, las mujeres, pelearon contra los gringos, siempre ellos,
toda la vida ellos, y son la clase más discriminada de nuestro país. Y bueno, ya hasta aquí me callo. Okay. Estaría bueno saber por qué, ¿no? Alguna vez se debería descubrir por qué si ocurre eso, pero lamentablemente va a seguir ocurriendo, no tiene solución y todos sabemos la respuesta. Como sabemos la respuesta de por qué, si Benito Juárez dio esa pelea contra la iglesia, todavía tiene el poder la iglesia que tiene en México, ¿no? Así es. Así es. Y es bastante triste. Y lo más triste es que pues sigue ocurriendo, ¿no? Como dice Vasco, y los políticos de hoy siguen usando de base a los mismos indígenas y a la misma gente humilde. Y al final, cuando triunfan, la gente sobre la que se pararon no recibe nada y siempre termina peor. Entonces, sí es muy triste. Pero bueno, mínimo ya tenemos un ejemplo de que un indígena se puede sentar en la silla presidencial. Y de hecho, pues Benito Juárez enaltece lo más cabrón del pueblo indígena, güey. Es la graduación con 10 de promedio. Pero, o sea, yo iría más allá, güey. O sea, no es nada más del pueblo indígena, yo diría del país entero. Porque, o sea, fuera de los indígenas, yo creo que cualquier persona que esté interesada en la política mataría por tener esa carrera política. O sea, es el ideal de lo que... Pero a lo que voy yo con los indígenas no es a separarlos, sino no es el pueblo mexicano, güey. Pero aquí lo interesante es que estamos viendo la vida de una persona que fue discriminada desde temprana edad, que no sabía hablar ni leer castellano, ni escribir a los 12 años de edad, güey. Y que aún así sobresale de entre los demás y logra una república, güey. O sea, este personaje es enaltecido en todo el mundo, güey. Ahora, sí, hay algo muy paradójico en eso, que es dos cosas en realidad. O sea, Benito Juárez fue el primer presidente indígena, pero también fue el único. No es que hubo un segundo presidente indígena. Y eso te habla de mucho, y si mirás todos los países de Latinoamérica vas a encontrar pocos ejemplos. Hoy lo hablábamos con Alejandro y no hay muchos, sacando Evo Morales y alguno más, no hay muchos en toda la historia. Y lo otro es que fue el primer presidente que era una persona que no sabía leer ni escribir ni todo eso, hasta Peña Nieto, que fue el segundo. Pero ese ya nunca aprendió. No. No mames. Güey, no mames, increíble tu investigación de nuevo. Sí, espectacular. Me tuviste con la boca abierta todo el capítulo. De verdad lo haces los aportes muy bien. Gracias, los aportes de Maximiliano, excelentes, güey, excelentes. Ya sabía que los ibas a meter, cabrón, y dije, no, esta parte ya ni la leo. Me encanta la historia. Me encanta la historia de Maximiliano desde que fui a Querétaro y me la contaron desde el lado conservador, porque en Querétaro siguen muy fuerte. Súper, güey, súper conservadores. Y es impresionante, pero me interesó mucho por lo trágico, ¿no? Por la historia lamentable de una persona que probablemente si se hubiera dedicado a las artes o incluso a ser un asesor de otros en Europa, sería recordado por su mente porque era una persona brillante para algunas cosas y muy incapacitado o muy inocente muy volador para otras, ¿no? Y creo que probablemente si se hubieran conocido con Juárez siendo Maximiliano el delegado de una potencia europea en tiempos de paz, hubieran sido amigos. Muy probablemente sí. No, estoy casi seguro que sí. Lo firmo, cabrón. Bueno, pues entonces ese es el final del capítulo. Otra vez, güey, mil gracias por tu investigación. A todos los que nos escuchan, si están viendo esto en YouTube o si nos están escuchando en Spotify, vayan a comentar, ya sea en nuestro Facebook o Instagram o en YouTube. ¿Qué creen o por qué creen ustedes que no ha habido otro líder en nuestro país de origen indígena? Y pues eso es todo por hoy. Acuérdense que si quieren más contenido exclusivo estamos en Patreon, también cada uno de nosotros está en Instagram, ahí lo pueden ver. Suscríbanse a YouTube, por favor, suscríbanse a YouTube, aunque nos escuchen por Spotify, suscríbanse a YouTube igual, por favor, háganos ese favor. Si quieren ayudarnos sin darnos dinero, esa es la mejor forma de hacerlo.
Y pues ya, este fue otro domingo sin ir a misa, pero escuchando Herejes el podcast. Chao, guapos.